esta computadora, así ya estoy grabando. Bueno, entonces lo que surge es que a partir, digamos, de esta respuesta activa de él, donde él se defiende de la golpiza, claramente el padre deja de pegarle, pero él también se convierte en cobarde y empieza a temer las situaciones de violencia física. Uno de los problemas que él tenía, Freud comenta que cuando él empezaba a comentar el tormento de las ratas, el tipo se paraba, pero tomaba distancia de él, como si él tuviera miedo de que Freud le pegara. También en momentos en que tenía comentarios de transferencia negativa con Freud, Freud veía eso, ¿no? Entonces, claramente, el neurótico obsesivo se vuelve cobarde, tiene horror al acto, ¿no? Tiene una cosa de mucha procrastinación y aparece como muy amable, como que hay toda una transformación de esa crueldad primitiva en formación reactiva, en síntoma, pero aparece este dejo de crueldad en el trato con el otro. Muchos obsesivos son muy crueles. Sin embargo, en el golpeador, en el que se manda las macanas, en general se trata de histéricos, porque hay como una desregulación, donde justamente la golpiza tiene que ver con una, digamos, una cuestión muy fallida de identificación con el padre golpeador, digamos, ¿no? Donde es como si intentaran potentizarse fálicamente con la golpiza, porque no han logrado simbolizar adecuadamente su cuestión de tener el falo. Por eso Freud, todos los que saben Freud, por eso relean, escuchen bien lo del hombre de las ratas, porque está muy bien la articulación. Freud dice que son neuróticos con mucho grado de simbolización, muy cultos, donde su pensamiento está por encima de la acción, hay toda una regulación de la impulsividad, pero por supuesto este tormento, estos pensamientos son muy tortuosos y muy tormentosos, y toda esta procesión y toda esta cosa que uno ve en los actos bárbaros que a veces se ven de violencia doméstica, pasan por la cabeza de los pensamientos obsesivos como sueños o fantasías, pero no llegan al acto, con lo cual, fíjense el valor que tiene el simbolismo para poder regular el empuje pulsional, que era son los famosos textos freudianos. Todos los que han leído Freud están familiarizados con las tesis freudianas del malestar en la cultura. Yo tengo ahí un escrito bastante bueno, hay un librito también del colegio que tiene que ver con la cuestión de la cultura, que escribimos casi todos los docentes. Yo ahí tengo todo un trabajito sobre el tema de malestar en la cultura, ¿no? Pero bueno, Freud evidentemente estas cosas las calculaba, digamos, ¿no? Fíjense que El hombre de las ratas es un historial de 1919, estamos en el Freud, 1909. Estamos 9 años después de la publicación de Interpretación de los Sueños, estamos en la primera tópica, no está todavía el complejo de Edipo, él habla del complejo paterno, aparece el tema donde no está conceptualizado, digamos, la intervención paterna, por supuesto aparece la cuestión del fantasma parricida, porque aparece el padre como aquel que hace obstáculo a sus impulsos sensuales dirigidos, digamos, hacia las institutrices. No está la madre como objeto, sino las institutrices, pero aparece el padre como aquel que se interpone en todo su despliegue masturbatorio, cuyo objetivo, digamos, cuya corriente sensual está dirigida a estas institutrices bastante procaces que este joven tenía. Y además las tesis de esta etapa coinciden con el manuscrito que yo les di. ¿Se acuerdan dónde está? Que lo propio de la neurosis obsesiva son las fijaciones de goce. Estos goces en exceso que el sujeto ha padecido,
y contra el cual aparece, es decir, como hay una corriente sensual muy activa y aparece una defensa tan ardua y tan dura como el empuje sensual, ¿no? Por eso era un tipo que se masturbaba poco, el hombre de las ratas, que había tenido sexo recién a los 26 años, y que había tenido, bueno, todo un revival de la neurosis infantil, porque Freud habla también de neurosis infantil. Es muy interesante para los que hacemos clínicas con niños, que ya Freud ubica en cómo él describe su cuestión infantil como una neurosis cabal, una neurosis en la infancia. Muy, muy interesante. Les digo que para mí fue un hallazgo poder volver a leer el texto. Bueno, no sé si alguien más me quiere contar algo, hablar de su trabajo. ¿Les quedó claro? Marité, yo quería hacerte una pregunta. Sí. En la clase anterior, Bettina, un poco rápido al final, cuando explicaba el grafo en relación a la demanda y el deseo y demás, bueno, no me quedó muy claro porque nos quedábamos cortos de tiempo, así que fue un poco a los piques. Pero también se me confunde con estos dos temas que se vinculan con la neurosis obsesiva y tampoco termino de entender que el deseo del otro y no sé. Es ¿Me complejo, podrías ampliar claro. un poquito? Sí, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos que situar que, digamos, la intervención del analista, es lo que Lacan nos enseña en el 11, tiene que avanzar desde la demanda de análisis que nos dirige el paciente hacia el camino, digamos, de direccionar la demanda no hacia la línea de la identificación, sino el deseo. En El hombre de las ratas es muy claro. El tipo lo primero que piensa es que como él estaba tan atormentado porque tenía que lograr que el teniente B le entregara a Z un dinero que Z no tenía que poner, toda una historia rarísima. Esto era de alguna manera, él quería un certificado para que Freud dijera que por salud mental él necesitaba que Z le aceptara este chino que le iba a proponer. Cuando conoce a Freud se da cuenta que Freud no le va nunca a emitir ese certificado, entonces su demanda consiste en pedirle a Freud que le saque de encima los pensamientos obsesivos. Entonces lo que Freud hace, en vez de llevarlo a ideales más benéficos, como, bueno, deje de pensar esas tonterías, haga como le dice su amigo, usted es una buena persona, Freud lo invita a pensar que si él tiene estos pensamientos, de algún lado deben venir. Entonces lo lleva y lo conduce por la vía de las asociaciones hasta que aparecen las escenas de goce por las cuales él se culpabiliza, que no tienen que ver con que no estaba presente en el momento que se le murió el papá, porque él se autorreprochaba muchísimo, sino que tienen que ver con cuestiones de goce de él, ¿no? Con cuestiones, digamos, pulsionales de él. Entonces, en ese punto, al retroceder, al conducir la demanda hacia lo pulsional, hacia aquel goce que lo anima, el sujeto se va encontrando con estos goces que lo habitan y va pudiendo ordenar esos goces en relación, digamos, a un deseo que lo causa. El deseo es algo que nos causa, que está anudado a cierta posibilidad de recuperar un plus de gozar, un poco de goce. Uno pierde el exceso de goce, que siempre es el goce incestuoso, el goce más primario, pero tiene que tener por delante la promesa de obtener un poco de goce ya atravesado por la ley, por la regulación, digamos, de la ley, por ciertas prohibiciones, por cierta manera de ordenar el Marco, circuito ¿vos comiste? pulsional. No, tranca, ¿querés que hagamos una? Hay empanadas para hacer fritas. Perdón, No, ya ¿se están escuchó? preparadas, solo No sé caliento el si aceite y los tiro. se escuchó algo.
Tenés el micrófono abierto. Parece que está el micrófono abierto de una persona y entonces estamos escuchando lo que habla, Maritea. Vos te escuchamos. Ah, ¿me escucha? Ah, yo pensaba que no me escuchaban, digo, porque mi computadora es bastante, aguanta bien, tengo un buen equipito. Bueno, no, y lo que, entonces, estábamos con, ay, me perdí, estábamos con el tema, digamos, tiene del que tener deseo, la promesa de ¿no? cierto Claro, goce. entonces, cierta recuperación de goce. Pero lo importante, por eso en el Seminario de la Ética, Lacan nos enseña a este tema de poder encontrar aquello que nos causa, entendiendo que aquello que nos causa no necesariamente, a veces, y normalmente no es lo que queremos, no es algo que tiene que ver con la voluntad. El deseo es inconsciente y tiene que ver con algo que nos falta y que nos causa, y que tenemos que encontrar la manera de hacer lo posible dentro de ciertas coordenadas, porque no siempre es posible la realización del deseo, porque hay cuestiones que a veces, digamos, nos ponen en situaciones éticas complejas. Ahora, ¿cómo se relaciona? Lacan va a decir, eso por un lado. Por otro lado va a decir Lacan que el deseo es el deseo del otro en el punto de que nosotros advenimos a ser sujetos existentes a partir de que hemos sido objeto del deseo, hemos sido causa y objeto del deseo de otros. Es decir, hubo alguien que efectuó con nosotros el maternaje a quien nosotros le hicimos falta. Es a partir de allí y de este deseo que nos convoca, que nos volvemos deseantes, es decir, hay alguien que nos amó y nosotros podemos amar, hay alguien que nos habló y a partir de ahí podemos hablar, hay alguien que nos deseó y a partir de ahí podemos desear. Esta es la articulación del deseo como deseo del otro. Eso es de estructura. Ahora hay un momento, porque nosotros nos constituimos como sujetos en el doble movimiento de alienación y separación, es decir, somos marcados por este deseo del otro, por esto que el otro dice de nosotros. En el caso del hombre de las ratas, serás un gran hombre o un criminal. Pero la cuestión, una vez que nosotros pasamos por los dos tiempos de la sexuación, es cómo nosotros construimos nuestra propia subjetividad separados, produciendo un movimiento de separación respecto de estos significantes que nos vienen del otro. Y nos separamos, construimos un S2 que nos representa para ese uno, ese primero, que nos viene del otro. Entonces, la tarea del análisis es justamente poder situar estas coordenadas de alienación-separación y poder llegar a construir al final del análisis lo que Lacan va a llamar más adelante el síntoma, que es esta manera de cómo se ha transformado el síntoma que nos trajo en algo de lo cual nos apropiamos y nos permite, ¿no es cierto?, funcionar fantasmáticamente de una manera donde estamos más abiertos a ser causados por nuestro deseo. Porque habría como dos maneras de sostenerse en la existencia, por la vía de las identificaciones, que hacen más a la estofa del yo y del narcisismo, o por la vía del deseo, que hace más a la lógica de lo pulsional y de la construcción de lo inconsciente. Entonces la tarea del análisis tiene que ver con ir encontrando esta cuestión de esta estofa deseante en cada uno, para que cada uno pueda construir su síntoma, este saber hacer con lo que no hay, este poder vérselas con el síntoma de una manera menos sufriente, este transitar lo fantasmático de una manera menos perturbada. ¿Se entiende? No sé si voy contestando la pregunta, porque son temáticas muy complejas. Después está, entonces, el deseo como deseo del otro, la articulación entre el deseo y la pulsión, y después está el entramado amor, deseo y goce, que es el trípode que va a trabajar Lacan en el seminario de la angustia. Allí Lacan va a anticipar muchas cuestiones que va a después transitar
en el seminario 20, donde nos va a plantear que el amor, que es lo que suple a la relación sexual que no hay, es decir, los humanos accedemos a conectarnos sexualmente con el otro, no porque haya una complementariedad y un encaje entre los dos sexos, sino porque nos enlazamos a través del amor. El amor es lo que permite al deseo poder acceder a cierta cuota de goce. Es decir, que es posible, ¿no es cierto?, este plus de gozar en el anudamiento entre amor, deseo y goce. Esto en la neurosis. El perverso evidentemente no quiere a nadie, mucho menos el pobre psicótico que está alucinado y que odia al otro. Entonces, bueno, otra cuestión a plantear es este anudamiento, amor, deseo y goce, que es una temática clínica muy importante, porque yo siempre digo que la gente en general, los pacientes en general, vienen a situar, digamos, sus problemáticas ligadas al amor. No vienen con cuestiones, muchos vienen, los adolescentes sí a veces vienen con cuestiones o problemáticas ligadas a su decisión sexuada, ¿no? Cómo se presentan, si son hombres, si son mujeres, si son lesbianas, si son homosexuales, no sé, lo que quieran ahí. Pero también está, si uno escarba, la cuestión del amor, siempre, ¿no? Porque finalmente el sujeto, el humano, requiere de este lazo que supone la dimensión amorosa para el lazo con el semejante y con el partener sexual. Entonces tiene que poder encontrar esta especie de manera de saber hacer con el odio-amoramiento, como dice Lacan, porque en realidad el sujeto de entrada se ha constituido con estos dos movimientos, con el odio y con el amor. Si ha sido amado, logra sobrevivir, logra salir de la prematuración. Pero le es necesario también para la supervivencia no solo el amor que recibe del otro, sino también la puesta en acto de cierto odio, en el sentido de que el sujeto también, para poder llegar a sobrevivir, tiene que poder escupir lo malo, sacarlo fuera de sí, e incorporar lo bueno, que es lo placiente, que son las dos operaciones que Freud describe como Aufstoßung y Bejahung. No sé si esto lo vieron con Bettina, me imagino que sí. Entonces ahí hay una cuota de expulsión de lo malo y de incorporación de lo placiente que va a estar anudado a lo que es la operatoria del estadio del espejo, donde uno se identifica placientemente con esta imagen que le devuelve el espejo. Ha sido capaz de expulsar en el espejo eso bueno para después incorporarlo y tragárselo. Bueno, esta es mi imagen, ahí estoy yo, ¿no? Y el otro además admite que ahí estoy yo, da su asentimiento, bueno. Entonces hay un movimiento donde está el amor, el narcisismo como operación de investimiento libidinal de la imagen propia, no es sin haber podido haber expulsado, escupido lo malo, el no yo, lo displaciente. ¿Se dan cuenta cómo se combinan en la constitución del sujeto el odio y el amor? Cuando llega el momento de la relación con los semejantes y con el partener sexual, bueno, se ama, pero también hay una parte de odio siempre presente que nos separa un poquito del otro, porque si no entramos en relaciones indiscriminadas. Uno puede amar al otro, pero también lo puede amar en la medida en que se separe del otro, puede en algún lugar sentirse diferente, ¿no? Si no, todos sabemos lo que suponen estas patologías, ¿no? La simbiosis, bueno, cuestiones ya trabajadas por otros. Pero bueno, claramente esta cuestión de lo constitutivo, de lo primordial, de cómo se arma entonces el estadio del espejo, cómo se produce la descripción del rasgo unario, este poder contarse entre otros, este poder decir
aquí estoy, este soy yo, y poder entonces ubicar esta marca, ¿no? Que ubica en una determinada serie significante, donde entonces yo voy a poder encontrar aquello que me va a representar para el primero, ¿no? Este movimiento fundante del simbolismo, que es el trazado del rasgunario. Y después, bueno, van a venir las otras identificaciones, la identificación al síntoma, que son las identificaciones necesarias para la salida del Edipo. Entonces, bueno, evidentemente yo doy clínica con las neurosis, pero claramente uno no puede trabajar si no tiene claro, me parece que es fundamental, contar, digamos, con lo que son las operaciones de constitución subjetiva, que siempre de alguna manera se van a, por vía regrediente, se van a reactualizar en todo análisis, ¿no? Que me quiere el otro, esto de qué fui yo para el otro, esto de cuáles son las cuestiones pulsionales que me habitan, cuáles son los excesos que me habitan. Ayer les recomiendo otra documental que es maravilloso, que es un documental sobre Chavela Vargas, que Chavela Vargas es una cantante, bueno, seguro que la conocen, mexicana de rancheras, que se murió muy, muy viejita, tenía casi 100 años, y que, bueno, tuvo una etapa, muchas etapas, ella era homosexual, pero tuvo toda una etapa donde esto no se podía decir. En el México machista que yo tuvo amoríos hasta con Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Es decir, es muy interesante porque ella tenía toda una cuestión de alcoholismo, y porque incluso hasta el final había un punto no resuelto en su vida, que ella había sentido que no había sido amada por su madre, y había sido muy descuidada, ¿no? Y uno podría pensar su homosexualidad como una manera de poder amar como una madre a otras mujeres, porque de hecho en la biografía aparece una muchacha joven, más joven que ella, una tal Lina, con la cual tuvo una historia muy larga, que era mucho más joven, podía haber sido su hija, y claramente, ¿no? Esta cuestión era una mujer muy amorosa, pese a su semblante así muy medio masculino y rudo, pero era como muy, muy amorosa, ¿no? Es decir, cómo hacer con ese rasgo primario, ¿no? Que por un lado la llevaba a una melancolización con el alcohol, la llevaba a un punto melancólico, pero también ella sabía hacer con eso a través del amor, ¿no? De poder ubicar la seducción y la construcción de historias amorosas, ¿no? Una cosa muy, muy interesante, realmente se las recomiendo, porque a veces ustedes pueden hacer un escrito sobre un paciente, pero también sobre algo que ustedes hayan leído, sobre una película, sobre un personaje, sobre algún creador, que puede ser un cantante, un músico, un escritor. Es decir, les tiro esto porque a veces, qué sé yo, no todo el mundo se anima, qué sé yo, a presentar su clínica, pero uno puede tomar alguna de estas cuestiones y desarrollarlas, ¿no? Esto también está bueno. Bueno, Roxana, más o menos te contesté. ¿Venía por ahí? Bueno. Bueno, a ver alguien más, chicos, así los escucho un poco, si no me aburro de escucharme. Ya lo virtual es terrible. Horrible ya. Los va gastando la cabeza todo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? A ver, tengo un chat, a ver qué voy a leer acá. A ver, chat. Ah, no, era por el micrófono activo. Bueno. A ver. No, ¿y el resto tienen pensado? Sí, sí, sí. Perdón, me quedó creo, una de las primeras clases, una pregunta pendiente que, bueno, después pasó y era sobre la perversión. Creo que era, no me acuerdo el libro, que estaba leyendo, no sé si era Pomier, y que
decía algo como que el perverso, dijiste algo así como que el perverso necesita muchas veces de la droga para realizar el acto porque sufre. Bueno, yo entendí algo así, que fue la pregunta que como que no entendía bien. En general el perverso es el que menos necesita de la droga. Bueno, por ahí se entendió mal. Yo creo que el que necesita y se suple con la droga es el neurótico, que realmente necesita estar como anular su autopercepción o vencer cierto costado de censura o de instancia crítica, estar como obnubilado, porque justamente, por ejemplo, el neurótico que sale a robar, en algún lugar tiene que transponer esta cuestión de la crueldad, el maltrato. Entonces, bueno, a veces la cocaína viene a producir ese efecto de omnipotencia, de triunfo sobre la conciencia moral, ¿no? El perverso no, yo creo que el perverso verdadero, está, digamos, situado en relación a un desmentido de la castración. Él no está funcionando como sujeto dividido. Entonces en él no actúa la angustia, no actúa la necesidad de vencer ninguna conciencia crítica, porque ellos están convencidos de que están animados por una verdad y un saber. Si uno lee los textos de Sade estaba, digamos, como convencido de la verdad y de la potencia de lo que él planteaba, ¿no? Que era la posibilidad que todos teníamos de gozar de los otros indefinidamente, ¿no? Como un derecho al goce sin límite, ¿no? Sin ninguna barrera, ni del pudor, ni de la piedad, nada. La perversión no hay ningún dique moral, porque justamente es una posición en relación al goce. Primero es una posición refractaria a la castración. En esta escena de goce que el perverso monta, no falta nada, porque el goce es posible. Ellos creen que ellos logran un goce pleno, logrando hacer con la víctima lo que a ellos les parece y logrando la angustia del otro, montando una escena para este gran otro interno que tienen, que es un amo absoluto de goce al cual ellos le muestran sus hazañas, digamos. En cambio el perverso está dividido, es decir, el neurótico que le pega a la mujer, o que le dice cosas terribles y la maltrata, después entra en una situación de angustia, de quiebre, de mucha proliferación sintomática, después pide perdón, es decir, efectivamente es alguien que está dividido por la represión, y que cuando toma conciencia de lo que hizo se arrepiente. Aparece la dimensión del superyo, el sentimiento de culpa, es decir, es alguien cuyo discurso está organizado alrededor de la represión. En cambio, en la perversión lo que aparece es una cuestión renegatoria, ¿no? Bueno, tenemos 10 minutitos, así que si alguien más quiere preguntar, hola. Ay, uy, ay, se me cortó. Sí, gracias. Debo haber entendido, porque bueno, tenía entendido esto, que por supuesto, ¿no? De la perversión, pero se ve que algún pasaje o algo, y bueno, quedó ahí flotando la pregunta. No, pero bien que preguntes, porque estos temas son muy complejos. Uno en la facultad ve a grandes trazos, sobre todo los que no han hecho posgrado, y son temas muy complejos en la clínica, porque el discernimiento entre si se trata de un perverso, de un psicótico, de un neurótico, no es algo que además uno lo tiene que discernir, porque a efectos legales una cosa es un psicótico, que es alguien que no es punible, porque realmente está habitado por el discurso, por un goce del otro, y no es realmente dueño de sus actos en el sentido de que allí no puede discernir, no hay un sujeto que pueda quedar ordenado en relación a su conciencia moral, ni mucho menos porque está tomado por un delirio. Mientras que el perverso es alguien que sí es punible, porque efectivamente es consciente de sus actos y hay como
como una dimensión de ser el dueño de eso, digamos. No es expunible. Claro, sí, hablamos de la psicopatía. Claro, claro, digamos, podría presentarse como, claro, como un psicópata, o podría ser un perverso de esos que son menos sofisticados. Porque el psicópata es alguien que logra su objetivo de una manera donde efectivamente sale ganando, digamos, por llamarlo de alguna manera. Pero hay algunos, como los exhibicionistas, estos que andan mostrando su miembro, que a veces la ligan muy mal, es decir, que están tan tomados por este goce de mostrarse, ¿no? Es tan tonto este goce tan tonto y tan compulsivo, que se exponen a que los revienten a patadas, en muchos casos, ¿no? Una cosa es un violador, que a veces tiene una cosa más psicopática, pero el exhibicionista es terrible. Muchas veces el exhibicionista se expone a situaciones terribles, ¿no? Porque efectivamente lo único que pretende es que lo miren, y en ese punto pierde toda cálculo respecto de que en ese goce que lo habita puede venir alguien que le rompa la cabeza, ¿no? Claro, digamos que es una perversión un poco no tan Claro, heavy como... claro, por eso digo, también las perversiones son una por una, como las neurosis, ¿no? No se puede hablar de todas las perversiones, que todas funcionen de la misma manera, porque es un tema que tiene que ver con cómo se lo plantea discursivamente, y digamos, porque hay a veces neuróticos que tienen ciertos costados renegatorios, donde hay una cuestión de desmentido, de una cuestión renegatoria, y entonces es muy complicada la situación, porque efectivamente por ahí no tienen su escenita de goce, pero despliegan una crueldad respecto del otro, porque hay un tema de que no hay allí del super yo, del sentimiento de culpa. Hay un punto en el cual escapan a las incidencias de la castración, ¿no? Creen escapar, por otro lado, ¿no? Es decir, por eso digo que es muy, muy sutil, es decir, lo interesante, a mí me interesa que a ustedes les quede esto, que no hay está, digamos, hay ciertas coordenadas, pero tienen que escuchar en la singularidad del caso por caso. ¿Cómo se jugaron? Bueno, el fantasma de pegar a un niño, las dimensiones pulsionales, cuáles son las condiciones de goce, por dónde se cifra el deseo, en qué andariveles se sitúa, si se presenta como insatisfecho, como imposible, como prevenido, ¿no? Es decir, siempre es en el caso por caso, ¿no? Y teniendo que articular síntoma y fantasma, y teniendo que situar en el decir del otro, porque el otro, como dice Lacan, no es que hay ningún homúnculo que hay que descubrir. Lo que se dice es lo que se dice. Allí en lo que se dice está la verdad de lo que el otro lo reivindica como deseante, como neurótico, como perverso, como lo que sea. Está en lo que se dice, en lo que se dice, en lo que se da a ver, en lo que se muestra, y hay que saber escucharlo. Por eso es tan importante la formación, porque lo que nosotros pretendemos es que ustedes logren afinar una escucha, puedan realmente tratar de escuchar, ¿no? Y de poder dar cuenta en otro momento de eso que ustedes pueden escuchar. Se trata de eso, por eso están en formación y me parece bárbaro. Por eso les digo, yo les pido a los que necesiten que, bueno, escriban, si alguien tiene un borrador, yo me lo puedo leer, y después se los comento. Traten de que el trabajo les sirva fundamentalmente a ustedes. No hagan un trabajo, yo se los digo como consejo, para el otro, donde uno ponga lo que el otro dice, porque entonces no. El trabajo es para ustedes y pongan lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, lo que les parece. Hay que acostumbrarse de entrada a no sostenerse toda la vida en las citas de los otros, porque eso es el saber universitario.
Porque como dijo fulano y dijo mengano en la cita de tal página, tal otra, bueno, eso es el saber universitario que, bueno, a veces es necesario, porque yo también he leído, he tenido que citar a los autores, bueno, pero no es el tema. Uno para dar cuenta de un lugar como analista tiene que poder animarse a ver qué es lo que uno escuchó, qué es lo que uno pensó, qué es lo que... Porque si no, uno no puede desarrollar una cuestión así, una intervención del analista que esté orientada, como diría Freud, genuinamente por la atención flotante, ¿no? Es decir, por dejarse llevar por lo que uno escucha, ¿no? Fíjense que esto es Freud, no es ni siquiera Lacan, ¿no? La complementariedad entre la asociación libre y la atención flotante, que es el tema de dejarse llevar por aquello que se dice y por lo que uno registra de lo que el otro da a ver, de lo que el otro da a escuchar, las inflexiones de la voz, el cuerpo, bueno, todo lo que se dice más allá de lo que se dice, ¿no? Pero anímense a hacer un trabajo para ustedes, no hagan esos refritos que uno solía hacer en la facultad, ¿no? ¿Se acuerdan? Con las citas y las bibliografías. Está bien, eso está muy bien, pero no estamos nosotros acá, pretendemos que ustedes se animen a autorizarse como analistas, ¿no? Lo que siempre decimos con Darío, ¿no? Y con Ricardo. Así que no es fácil, pero bueno, hay que... tratamos de... Por eso yo les doy la bibliografía y todo, pero no estoy todo el tiempo leyendo, justamente para animarlos a que ustedes también puedan pensar por ustedes, ¿no? Bueno, chicos, en un minuto esto se va a cortar, estoy viendo, ahora estoy atenta. Así que bueno, yo la verdad que fue un gusto, lástima que nos tuvimos que manejar de esta manera, pero bueno, es lo que hay. Y entonces yo después les mando los links cuando suban la clase esta del hombre de las ratas. También les recomiendo la presentación del sábado pasado de Patricia Mariscotti para los que trabajan con niños. Creo que alguien vino, no me acuerdo, creo que alguien vino ese sábado. Estuvo muy bueno, es muy interesante porque ahí hace a lo que es la invención, ¿no? Las invenciones del analista. Así que bueno, chicos, hagan el escrito, así se sacan de encima y aprueban este cuatrimestre como vino. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un gusto para todos, ¿eh? Voy a terminar porque si no, no quedamos con... Bueno, un saludo. Gracias. Ok. Chao. Chao. Ok.